Sean todos ustedes bienvenidos a este nuevo directo por el Día de la Mujer. El día de hoy estamos rememorando justamente el Día de la Mujer. Justamente esto viene por un tema de la historia que viene del Día de la Mujer, que unas trabajadoras fueron encerradas en una fábrica y fueron muertas, asfixiadas ciertamente en esta fábrica. 129 mujeres quemadas en las fábricas textiles Cotton por la explotación laboral y el uso de individuo de las horas laborables en las mujeres. Como consteladora familiar, hoy día vamos a constelar la violencia. Hoy día vamos a dar una charla sobre la constelación y la violencia, especialmente en el género de la mujer. Y acá vamos a trabajar algunos temas de lo que son elementos de violencia o violencias que no sabíamos que eran violencia pasiva, ¿no? Violencia pasiva. Es importante en el día de hoy hablar un poquito de eso de la violencia, porque si la estamos celebrando es justamente por esa violencia que se había ejercido a todas estas mujeres que han sido quemadas, mujeres que han sido atropelladas a lo largo de la historia, por la falta de igualdad de género. La humanidad ciertamente ha ejercido siempre, y eso siempre se ha dado, siempre ha sido así, un tema de machismo, un tema de diferenciación, un tema de abuso, un tema de sobreponerse sobre el estadio de la mujer. Entonces, hoy día vamos a hablar un poquito de todos estos temas relacionados como qué cosas son violencias y qué cosas nunca nos hemos cuestionado, ¿no? Que pueden ser violencia, ¿no? ¿Por qué es importante a nosotros abordar este tema de la violencia dentro de esa escuela de emociones? Acá hay algo que tenemos que entender y que no nos enseña mucho dentro de como terapeutas, es entender un poquito, abordar, reconocer qué cosas en la sociedad son violencia y qué cosas son fuente de malestar emocional. Este contexto de violencia nos puede traer mucho malestar mental y emocional en cada persona, ¿no? No solamente en las mujeres, sino en todo. Entonces, en las estrategias de acompañamiento terapéutico, muchas de las personas, muchas veces no vienen por variantes familiares o de infancia, sino también ven que hay una serie del entorno que genera malestar emocional y mental. Cuando nosotros como terapeutas trabajamos estos temas de la infancia, el apego, la crianza, esto no necesariamente genera la raíz del sufrimiento en la terapia, ¿no? Vamos a encontrar que en el ámbito de la antropología hay una explicación muy útil del porqué del malestar de las personas, cuál es la fuente de mucho malestar mental y emocional. Acá en estos ciclos de conferencias que estamos dando desde las constelaciones, hemos constelado ya varias cosas, los hermanos, el dinero y todo esto. Y lo que habíamos estado viendo alrededor es que una fuente importante de la que nosotros no tengamos un suficiente tiempo para cuidar de nosotros, para atendernos, es justamente esta violencia que se ha invisibilizado. ¿Qué significa ser invisible? La violencia invisibilizada significa que se ha encubierto intencionalmente, se le ha puesto una especie de pantalla para no verla. Y mucha de la violencia que vivimos es violencia invisibilizada. Y por eso ocurren muchas cosas que, el principal punto sería no tener tiempo para cultivar a nosotros mismos, para no atendernos. Entonces creemos que nosotros estamos mal frente a la sociedad, pero estos son una serie de creencias culturales que nos están llevándonos justamente a ese tipo de violencia. O sea, eso de cuidar de nosotros, darnos tiempo, atendernos, todo esto podría ser algo que nos cuesta, porque hay muchas creencias que nos cuestan, ¿no? El autocuidado. Vivimos en una cultura que nosotros como individuos seamos eficientes, que como individuos seamos más productivos y entonces llegamos a límites pensando que nos estamos autorrealizando, que estamos creciendo, pensamos que estamos evolucionando, pero en lugar de evolucionar nos estamos explotando a nosotros mismos. Esto va a imprimir dentro de nosotros y nos va a marcar todas estas creencias y justamente lo que quiero compartir hoy es por qué esta violencia se ha invisibilizado. Y quiero un poco acá que enfaticemos un poquito en esta violencia invisibilizada. Vamos a comenzar a explorar este entorno sobre la violencia que se oculta. Justo aquí hay algo que necesitamos diferenciar, lo que es la agresividad de la violencia. Primer elemento, diferenciar la agresividad de la violencia. Es el primer punto que voy a tocar. Nos han hecho creer que la agresividad es violencia y eso
tiene un motivo, ¿no? ¿Por qué nos han hecho creer que la agresividad es violencia? Nos lo han hecho creer porque cuando las personas viven violencia de manera sistemática, es normal que se detone agresividad. Cuando alguien está viviendo violencia y como un elemento de defensa, quienes están viviendo esa agresividad pueden perfectamente decir, el violenta eres tú, porque mira cómo gritas, cómo te pones, mira cómo explotas, cuando en realidad esa respuesta de agresividad es una defensa en frente de la violencia que se está recibiendo. Entonces, algo lo que primerito tenemos que aprender a diferenciar es lo que es violencia de lo que es agresividad. Y te voy a llevar una definición de agresividad. La agresividad es una respuesta natural de los seres vivos cuando ven que su integridad está en riesgo, que les ayuda a defender su integridad, cuando su integridad está en riesgo, que les permite ponerse, se los voy a repetir, la violencia son todas esas herramientas que uno tiene que accionar cuando ve que su integridad está siendo vulnerada. Eso es agresividad. La agresividad es completamente natural, es algo que tenemos todos los animales, es una respuesta adaptativa. Ahora, la violencia es lo que tiene como característica es que es exclusivamente humana. En el reino animal no hay violencia, sí hay agresividad. Y te voy a explicarte ahora lo que es la violencia para que te quede claro. La violencia significa el uso del poder que hacen algunos individuos sobre otros individuos para sacar provecho a costa de los individuos que están oprimiendo o que están violentando. Te lo repito, la violencia es el ejercicio del poder de un individuo sobre otro individuo o en la cual la exigencia de poder ellos resultan beneficiados sobre los otros. Es decir, unos se benefician a costa del otro. Eso es violencia. En el reino animal no hay violencia. No hay instituciones o individuos que generen estructuras para explotar sistemáticamente a otros. Es decir, no vas a encontrar un grupo de monos que establezca toda una estructura social para explotar a otros monos, para que ellos den su tiempo y su energía y estos monos reciban todo el beneficio. Eso no existe. La violencia es exclusivamente humana y la violencia es algo que no solamente es humano, sino que es algo que por su propia naturaleza tiende a aumentar. Una frase que plantea múltiples teóricos de la violencia es que la violencia, por su naturaleza, escala, es decir, aumenta, y la agresividad no. La agresividad, una vez que cumple su rol de defender la integridad de los sujetos que estén en peligro, en ese momento la agresividad se acaba. Pero la violencia escala. ¿Por qué escala la violencia? La violencia escala porque los sujetos que se ven oprimidos, los sujetos que se ven violentados, van a tender a defenderse. Y cuando se defienden, la violencia tiene que aumentar para mantenerlos controlados. Entonces la violencia se caracteriza porque es humana y también se caracteriza porque escala. Por eso, cuando nosotros vemos todo esto, cuando estamos trabajando en las terapias, para mí es importante dejarles claro que si están viviendo violencia, es fundamental que pongan límites, porque si no ponen límites, la violencia que están recibiendo puede escalar y puede escalar a un punto donde ponga en riesgo su integridad o hasta su vida. Entonces, para empezar a reconocer qué es la violencia, tenemos que distinguir lo que es la agresividad. Y quiero ver este punto. ¿Qué es lo que te va quedando acá? ¿Todo esto claro? La diferencia entre agresividad y violencia. Acá yo te quiero ponerte los tres tipos de violencia. Le vamos a llamar el triángulo de la violencia. Y cuéntame si te ha pasado, si siendo presa constantemente de descalificación, de abuso, siendo presa de negligencia, has tenido que reaccionar con agresión o con agresividad. Que es una pregunta que hacen frecuentemente en las terapias. A ver, que cuando a ti tú no te hacen caso, te ignoran, ¿eso es violencia? Sí, la negligencia es violencia. Excelente. Hemos visto la violencia y su diferencia entre la agresividad. A grandes rasgos, lo que quede claro es la violencia es el ejercicio de poder sobre otros y la agresividad es una respuesta natural de defensa cuando estamos viviendo violencia. Algo interesante sobre esto es que normalmente las personas que ejercen violencia en un vínculo son personas que tienen más poder, porque la violencia es el ejercicio de poder de uno sobre otro. Y el punto es que cuando la persona que está siendo abusada tiene una conducta agresiva, quien tiene más poder tiende a tacharla de violenta.
Y como no nos han enseñado la diferencia entre violencia y agresividad, podemos empezar a sentirnos culpables y decir, ay, qué violenta estoy siendo. Ay, es que grité, es que exploté. Y quien tiene más poder te hace creer que tú estás siendo violenta, cuando en realidad la persona que está violentando es la persona que está ejerciendo el poder sobre ti. Pero ese tipo de culpa que ejerce sobre ti y que detona en ti cuando dice es que estás perdiendo los estribos, es que estás explotando, no te controlas, mira cómo gritas. Ese tipo de expresiones lo que hacen es ejercen más poder sobre la persona que está teniendo la violencia y le mantienen más oprimida. Quiero que me digas si alguna vez lo has sentido, o sea, cuando alguna vez te has cansado de pronto de algún abuso, de alguna negligencia, cuando tus necesidades no son vistas, consideradas, eso es negligencia. Quiero que me digas si en alguna situación de esas tú te hartaste y gritaste, explotaste, y quienes estaban ejerciendo esa negligencia, ese abuso, decían, oye, contrólate, mira cómo te estás poniendo. ¿Tienes en mente algún recuerdo de esos? Algo que quiero poner muy en claro acá, esto que estoy poniendo no es algo que se enseña en psicología o en la psicoterapia. No lo aprendemos cuando nos forman como psicoterapeutas. Esto es una variable que normalmente se deja de lado. Ahora, imagínate un psicoterapeuta que no entienda, que no conozca acerca de la violencia invisibilizada. Lo que va a pasar es que si llega una persona a la terapia que está explotando internamente, una persona que no se puede controlar y está frecuentemente iracunda, que siente esa impotencia, y un psicoterapeuta que no conozca el tema de la violencia invisibilizada va a tratar de trabajar estas variables psicológicas explorando sus habilidades de regulación, explorando variables de su crianza, explorando, depende de la línea terapéutica. Pero si no conoce el contexto de la violencia, de lo que vamos a hablar ahora en violencia estructural y verbal, no va a llegar al origen de esa experiencia de falta de control emocional o de esa experiencia de la impotencia o esa impotencia de explotar frecuentemente. Esto yo lo tuve que conocer en la terapia misma, y ahora nosotros también lo aplicamos esto pues en la terapia y también en la formación en bioneuroemoción. Y tratamos de entender este entorno de la violencia estructural. De lo contrario, no vamos a sacar el núcleo de esto. Imagínate tú, una mujer que en su casa recibe frecuentemente descalificación. Y esta mujer, al recibir frecuentemente descalificación, busca acompañamiento terapéutico y lo que recibe son estrategias de gestión emocional. En lugar de recibir claridad de lo que está viviendo es violencia en su estructura familiar o en su estructura de pareja. ¿Qué va a pasar? Que la persona va a disminuir su respuesta de agresión, y eso va a hacer que quienes están ejerciendo violencia sobre ella tengan menos resistencia ante la violencia que están ejerciendo. Ese es un cuadro trágico. Y no solamente ocurre con el tema de la psicoterapia, también ocurre con muchos otros procesos de desarrollo personal. Algo que es nuclear en las formaciones que nosotros vamos a dar también es enseñar también esto del mindfulness o prácticas de autocompasión. Si yo solamente enseñara este tema del curso de milagros, de mindfulness, la persona que está viviendo violencia podría inclusive tomar esto, suprimir y reprimir esa resistencia en una situación donde se está ejerciendo violencia. Y en ese caso nosotros estaríamos del lado de la persona o personas que están ejerciendo violencia. ¿Por qué? Porque estamos ayudando a que la persona que tiene una agresividad natural para poner un límite comience a tranquilizarse, a estar más ecuánime, más en paz, en medio de una situación de violencia. Y eso es algo que por desgracia se ve una y otra vez en múltiples espacios de desarrollo humano, en la psicoterapia, en las constelaciones. Yo les voy a ser es muy sincera, cuando yo empecé a hacer también en la práctica clínica, cuando las personas venían a mí con temas de agresión, de rabia, yo tendía siempre a ofrecerles estrategias para gestionar esa rabia, para gestionar ese enojo. Y no tenía ese otro enfoque, el enfoque de la violencia o de la indefensión aprendida. Vamos a entrar justamente a esta parte estructural. Acá me están preguntando, ¿se podría decir que la conducta machista indiferente podría ser violencia? Claro que es violencia. El machismo por sí mismo es violencia cotidiana. Tener conductas machistas, conductas de descalificación, conductas de control del tiempo de la persona, control financiero de la persona,
tener poco interés hacia las necesidades de la otra persona, negligencia, eso es violencia también. ¿Por qué? Porque es ejercer el poder de la persona y tener beneficios a costa de la salud mental, emocional o el bienestar de la otra persona. Los machistas son violentos. Y aprovecho este concepto porque a veces se habla de micromachismo, que son conductas que realizan los hombres que tienden a descalificar a las mujeres o que las exponen o que literalmente les dañan física, mental, emocionalmente. Y como es cotidiano, se ha normalizado. Y por eso se dice micromachismo. Pero en realidad este micromachismo no tiene nada de micro, no tiene nada de micro, porque están todo el tiempo ocurriendo. Entonces, aunque no implique golpes, aunque no implique expresiones más burdas, los micromachismos son conductas que mantienen esta disparidad de poder entre ellos y están completamente normalizados. Por eso ahora se les llama machismo cotidiano, porque no tienen nada de micro y son expresiones de la violencia. Quiero moverme un poquito hacia adelante y plantear cuáles son los dos tipos de violencia que tal vez tú no te has dado cuenta y que son la causa de la violencia evidente, la que sí reconocemos en la sociedad. De hecho, si tú te imaginas un triángulo, imagina un triángulo como si fuera un iceberg, y de los iceberg, que si tú no lo sabías, pero solo una pequeña parte de la masa del iceberg sale a la superficie, sale arriba de la línea. Esa pequeña parte del iceberg que sale por arriba de la línea, esa parte es la violencia directa, ¿no? La violencia visible. La violencia visible son estos gritos que son explícitos, golpes, maltratos. Esa es la violencia explícita, la violencia directa. Para que quede claro, vamos a explicar acá. ¿Qué conductas de conducta violenta has podido experimentar tú? Ponme en el chat, de pronto en el ámbito de familia. ¿Cuál es esa violencia directa? Que vamos a ir a diferenciar de los otros dos tipos de violencia. Pero lo que te voy a adelantar es que esta violencia directa es la única que es visible y explícitamente y que además la violencia directa es causada por los otros dos tipos de violencia. De hecho, de acuerdo a múltiples autores como Johann Galdo, Sigmund Freud, Kashtan, la violencia directa es la menor de las tres, es la que genera menor daño, inclusive de las tres violencias que vamos a hablar ahora. Entonces, ¿qué ejemplos podemos poner en violencia directa? A ver, que suele ocurrir en la pareja, ¿no? En las familias, golpes, gritos, violencia económica también, ¿no? Es cuando en una pareja habitualmente el hombre ejerce el control de los recursos, entonces la mujer no tiene recursos propios, no tiene ahorros, no tiene acceso a la posibilidad de decidir qué hacer con el dinero. Humillaciones, ofensas, groserías, insultos. Eso es una expresión de violencia directa. Con los hijos, los hijastros, agresiones, gritos. Esto es muy importante hacer esta relación para poder ver realmente qué es una violencia directa, para poder empezar a desverla, para empezar a reconocer qué es nuestro tipo de violencia. Y esto es algo que vamos a poner mucho énfasis cuando nosotros trabajemos en la psicoterapia y también para sanar estas situaciones de violencia. Es muy importante que tengamos una claridad de este ámbito, de regular esa violencia y poner límites. Gritos, exponer a la persona como inferior, lanzar burlas, groserías, a veces también controlan tu vestimenta o de pronto, a ver, no te vistas así, no te vistas asá. A veces controlan tu capacidad de salir, no puedes salir a este horario o no puedes salir con estas personas o deja de hablar a esta persona. Eso es violencia directa. Ahora, esta violencia es visible, ¿ok? También ignorar, ¿no? También ignorar también se llama negligencia, es no poner atención a sus necesidades y es violencia. Por ahí hay un dicho que es terrible, espeluznante, que he escuchado muchas veces, que tienen esta idea de, bueno, pues si no te pega, pues ¿de qué te quejas, no? ¿Cómo que si no te pega, de qué te quejas? Bueno, te da de comer, te paga la comida, paga la colegiatura de los hijos, pero si no te pega ni te grita, pues aguanta. Bueno, tampoco pone atención a mis necesidades, no me ofrece empatía, no cuida de la conexión contigo. Sí, 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 pero de eso no te quejes. Cuando una persona con la que tienes un vínculo de pareja y un compromiso de por medio, con una persona en la pareja, deja de cumplir con ese rol y es negligente con relación a tus necesidades, eso es violencia y está basada en la desconexión, manipulación, dejarte de hablar, la ley del hielo. Ese tema de la ley del hielo es muy interesante porque es una violencia que no tiene agresividad. Y eso es algo que también es importante que tengas en mente. Mucha de la violencia ocurre sin que haya agresividad de por medio. Hay control, porque hay ejercicio de poder. Acá vamos a ir a otros tipos de violencia que son violencias incivilizadas.
Te repito, que es incivilizado cuando algo se cubre para no ser visto. No es que sea invisible a per se, no es invisible, está invisibilizado, es decir, no se ve, está tapado por los intereses de algunas personas. Por ejemplo, los medios de comunicación lo que hacen es hacer evidente toda la violencia directa que pueden, asaltos, secuestros, violaciones. Entonces la mirada del gran público es, mira, hubo un asalto, mira, hubo un secuestro, hubo una golpiza, pero los medios normalmente no cubren cuáles son las causas de esta violencia directa que se manifiesta. Porque te tengo otra noticia. La violencia no surge del vacío. La violencia directa no surge del vacío. La violencia directa, de acuerdo a esos teóricos, viene de dos fuentes. Una fuente se llama violencia cultural y otra fuente se llama violencia estructural. La violencia cultural son la serie de creencias que tenemos los seres humanos en las diferentes culturas que normalizan el que ciertas conductas violentas que normalizan estas conductas que son violentas, pero que se ven bien. Estas creencias, por ejemplo, pueden ser como esta idea de, pues las mujeres son menos eficientes en el trabajo, porque son emocionalmente inestables. Y además, en cualquier momento se van a embarazar. Esa creencia, esa idea, lo que hace es encubrir el hecho de que las mujeres se les tiende a dar menos veces el empleo y que además se les paga menos por un empleo donde hacen las mismas labores que uno mismo. No sé si estás enterado o enterado de estas brechas. Una mujer que realiza el mismo trabajo que un hombre, que gana menos que un hombre en el mismo puesto o en las mismas responsabilidades, porque hay creencias, violencia cultural, que nos hacen pensar que las mujeres por sí mismas son menos eficientes, porque son más inestables, porque no son emocionalmente confiables. Esta serie de creencias es violencia cultural. Te voy a poner otro ejemplo. Violencia cultural es pensar que las personas que son pobres porque no trabajan. Esto es otra violencia y otra creencia que es parte de la violencia. ¿Y cómo funciona esta creencia a favor de la violencia estructural? Pues justificando el que haya muchas personas pobres. En lugar de atender a que la pobreza se debe a una profunda inequidad material en la sociedad que vivimos, donde un grupo muy reducido de seres humanos tienen fortunas gigantescas, en lugar de voltearnos allí para ver y buscar mecanismos para remediarla, se llega a la conclusión como una creencia de la violencia cultural, de que no, las personas pobres seguramente son flojas, no trabajan, si trabajaran, entonces tendrían mucho dinero. Y la creencia opuesta también funciona, la creencia de que las personas que tienen mucho dinero es porque trabajaron mucho. ¿Cómo es eso? Hay personas que trabajan desde antes de que salga el sol hasta que se meta el sol, que trabajan 2 o 3 turnos y que con todo ese trabajo nunca van a lograr tener vidas o tener ingresos que les permitan tener tranquilidad material. Entonces estas creencias son la violencia cultural. Acá vamos a poner algunas creencias que tú ya vas identificando como violencia cultural. Déjame ver, acá posiblemente vamos a hacer alguna lista de las que tú ya has sido posiblemente presa o víctima porque esas creencias te han impedido tener un trabajo o han hecho que te paguen menos, o bueno, las personas que te contrataron, a ver, o te pagaron o no te cumplieron. ¿Qué creencias vas identificando como esta parte de violencia cultural? Podría ser las personas que tienen una edad avanzada son ineficientes. Ya no hay que darles trabajo. Son creencias que tiene la cultura que justifica conductas de violencia por parte de las instituciones o de los individuos. Esa es la violencia cultural. Y otros ejemplos más burdos, ¿no? Que antaño eran más fuertes, que ahora es más fuertes, que, a ver, la idea que las mujeres se casan, pues su deber es atender la casa y cuidar a los hijos. Esta creencia, ¿no? Que si de alguna manera aún hoy sigue siendo relevante en el entorno. Si tú te casas, no debes trabajar. Si ya te casaste, es estar en la casa, atender a tus hijos, ser una buena mujer, ser una buena esposa, ser una buena madre. Y tú dedícate a lo que te toca. Creencia, que es parte de la violencia cultural, que te toca la casa y los hijos. Ponme un sí si crees que esa creencia aún está vigente en nuestros tiempos. O ponme un no si crees que esa creencia es una creencia vieja de antes. Acá quiero que testemos, o sea, ¿cómo tú sientes frente a esta creencia? Que cuando las mujeres se casan van a ir a cuidar a los hijos y a cuidar al esposo. Acá ponen otra creencia. El deber de las mujeres es ser cuidadoras. Y se justifica con la creencia de que las mujeres son buenas para cuidar, ¿no? Y los hombres son malos para cuidar. Entonces, ¿a quién le toca?
¿Esa creencia no te suena a que beneficia a alguien? Las mujeres son buenas para cuidar y los hombres son malos para cuidar. ¿No te suena que esta creencia beneficia a alguien? Y acá te voy a lanzar otra creencia que en algún momento se dijo que estaba respaldada por la ciencia, que es esta idea de que las mujeres pueden hacer muchas cosas bien al mismo tiempo. Y los hombres, pobrecitos los hombres, solo pueden hacer una sola cosa a la vez. Patrañas. ¿No te suena que esta creencia pseudocientífica beneficia solo a alguien? ¿A quién beneficia esta creencia de que las mujeres pueden hacer muchas cosas bien al mismo tiempo? Cuidar de los hijos, atender de la casa, arreglarse, salir a trabajar, hacer ejercicio, administrar los recursos, atender la emocionalidad de la familia. Y el hombre no lo molesta porque no puede, él solo puede hacer una cosa. Si fuera el caso, entonces las leyes de tránsito serían diferentes. Las mujeres no tendrían por qué dejar de hablar por teléfono cuando están manejando y los hombres sí porque ellos se los pueden manejar. No es cierto. Nuestros cerebros no son diferentes en ese sentido. Entonces hay creencias que justifican la violencia. Esto es violencia. Con eso yo creo que quede claro y hemos tenido varios ejemplos. Y hay otra creencia acá que es terrible. Cuando las mujeres te dicen que no, en realidad están diciendo que sí, veladamente. No sé si han escuchado esta. Si la mujer te dice que no, lo que está queriendo darte a entender a un hombre es, insiste, que sigas, que se está haciendo la difícil. ¿Has escuchado esta creencia? Esta creencia justifica el hostigamiento de parte de hombres. Bien, vamos, acá yo quiero que tú me digas si realmente sabías si esto es un tipo de violencia. Estas son cosas que son violencia, que tal vez tú no sabías que lo eran, pero hay una serie de prácticas concretas para descubrir dónde estás viviendo violencia. Pero esto lo vemos también en la psicoterapia, esto lo vemos y lo estudiamos en los casos, en los acompañamientos de 1 a 1, para ir determinando en qué parte de tu vida estás viviendo violencia y hasta qué punto tú tienes que empezar a poner límites y las herramientas para poner también esos límites, para realizar esas prácticas de no violencia. El primer paso siempre es ver la violencia. Segundo paso, quitar el velo de la violencia invisibilizada. Para luego tener herramientas de autogestión de esa violencia y poner límites frente a esa violencia. Vamos al tercer tipo de violencia, esto se llama violencia estructural. Acá hay otra creencia, los hombres no lloran. Tienen que ser fuertes, tienen que soportar, tienen que tolerar. ¿Por qué? Porque a la estructura social le funciona que el hombre sea productivo todo el tiempo, papá, que no tiene sentimientos, papá, que no tenga descansos, que no sienta, que trabaje, papá. Entonces, vamos por ese tercer, que es la violencia estructural. ¿Qué es esto? Es la forma en la que están estructurados los sistemas sociales que mantiene el ejercicio del poder de unos sobre otros. Ahí te va. La violencia estructural es la manera en que están diseñados los sistemas culturales que mantienen el ejercicio del poder de uno sobre otro. Esto es la violencia estructural. Y te voy a poner acá algunos ejemplos de violencia que se ejerce sobre mujeres, porque el 99% de violencia siempre es sobre la mujer. Y también por eso hablo también acá. A ver, nosotras vivimos eso a diario. ¿Qué es esto de la estructura de los sistemas? Te voy a poner uno de estos temas. En muchos países, cuando existe un matrimonio, la mujer pierde su apellido y el apellido del hombre es el que toma la mujer. No sé si estabas consciente de esto, pero la mujer deja de ser, su apellido, o Suárez o Hernández, y lo que ocurre es que el apellido del hombre es tomado por la mujer. ¿Y eso por qué es relevante? Eso es relevante porque la propiedad de la tierra históricamente ha venido cayendo de generación en generación en manos de los hombres. Y por eso resulta difícil que las mujeres sean dueñas de la tierra. De hecho, un dato muy interesante es que de toda la tierra del planeta que tiene dueño, solo el 1% de esta tierra está en manos de mujeres. El 1%. Ahora, esta práctica común, esta práctica de que la mujer pierda su apellido, es parte de la violencia estructural, de cómo está estructurada la sociedad y sus sistemas. Te voy a poner otros ejemplos. Existe un sistema social en el cual uno de los individuos de este sistema es el que está encargado de tener toda la carga mental de que las cosas funcionen bien en el sistema. Ese individuo se encarga de que el resto de los individuos tengan solucionadas sus necesidades de salud, necesidades de higiene, necesidades emocionales también,
Este miembro del sistema se encarga de administrar los recursos, pero también se encarga de realizar múltiples tareas para que los demás miembros del sistema puedan tener ropa limpia, tener alimentación. ¿Qué sistema es este? Cuéntame cómo tú te sientes con este miembro del sistema, de este sistema familiar, podríamos llamarlo, de que no tenga derecho a enfermarse, de que no tenga derecho a ver por ella y de que siempre esté dada a la familia que todos tengan acceso a comida, de que todos tengan acceso a salud, de que todos tengan acceso a un campo emocional, que este miembro del sistema esté bien en su elemento emocional. ¿Cuál crees tú que es ese sistema del que estoy hablando? Estamos hablando de la madre, de la mujer. Quiero que me digas si este puede ser tu caso, que juega este rol en el sistema familiar. El rol de ser la que carga con toda la carga mental, de ser la que incluso, aunque administra los recursos los dirige a todos y todos están antes que ella. Todos, la educación de los hijos está antes que su educación. El cuidado de los hijos y el bienestar de ellos está antes de su propio cuidado mental y emocional. El desarrollo profesional, personal de la pareja de los hijos está antes que el de ella. Incluso cuando ella empieza a administrar los recursos nunca son ocupados para ella de manera equitativa, para que ella pueda florecer personalmente, florecer en su carrera, florecer en sus aspiraciones, en sus sueños personales. De hecho, incluso por violencia cultural se dice que si ella se dedica a lograr sus sueños y sus sueños son distintos al florecimiento familiar, ella está siendo egoísta, ella está siendo desconsiderada, ella está siendo mala madre, mala esposa. ¿Te suena esto que te estoy diciendo? Dime si te suenas o es solamente algo que se inventan sobre esta violencia estructural y directa. Entonces los anhelos de esta persona, de la madre, de familia, tienen que ceñirse necesariamente al florecimiento de los hijos, de la pareja y de la familia. Pero ella, tener sus propios sueños y dedicar tiempo y energía, no, qué horror, qué egoísta, qué mala madre, qué mala esposa. Todo esto es una especie de cajita en la cual se ejerce la violencia sobre este miembro de la familia. Y entonces eventualmente eso le genera resultados mentales, emocionales devastadores. ¿Cuál es tu hipótesis aquí? ¿De qué ocurre con este miembro de la familia? Con todo esto que tienen alrededor. Por un lado, las creencias de esa violencia de que no puede tener nada personal. Y por otro lado, la estructura que no le permite tomar algo para sí misma, para su propio desarrollo. ¿Cuál crees tú que es el estado mental y emocional? De hecho, esto que yo te estoy hablando ahora es algo que nosotros promovemos mucho en la terapia y en las sesiones 1-1, es empezar a poner un alto a esta lógica de poder sobre ellas, que comiencen a tomar recursos emocionales, materiales, de tiempo, para poder florecer en sus anhelos, para poder florecer profesionalmente, porque si no hacen eso, si esta persona en este sistema no toma recursos para sí misma, no pone al centro también sus necesidades, eventualmente puede colapsar. Así que esta sesión que estamos dando es una sesión clave del por qué damos la formación en bioneuroemoción, por qué necesitamos psicoterapeutas, por qué buscamos que la mujer se prepare para afrontar emocionalmente todos estos temas y que entre nosotras podamos también sostenernos en esta violencia a mujeres que puedan crecer profesionalmente. De esto se trata mayormente el trabajo que hacemos desde la Escuela Biodespertar. ¿Cómo te suena todo esto que te estoy planteando? Pero sobre todo, quiero que sepas que hay posibilidades de salir de ahí. Hay posibilidades de que puedas tomar recursos para ti. A ver, a mí me preguntaban, ¿cómo comienzo a poner límites frente a toda esta violencia que tengo? Y la respuesta primera, como la primera salida es, empieza a poner una especie de barrera alrededor de tus necesidades básicas. Entonces, tomar tiempo para ti. Si es que te das cuenta que vives esta violencia, necesitas empezar a formarte de manera que puedas florecer profesionalmente, tener autonomía y no como una respuesta individualista o egoísta, sino como parte de tu proceso de florecimiento humano, que eventualmente va a ser difícil para las personas que te rodeen. ¿Cómo rompemos con esto? Acá la idea es cómo romper. Empezar a poner una cerca frente a mis necesidades. Ya sea que tú seas terapeuta, posiblemente tú eres terapeuta, me estás escuchando y eres acompañante en psicoterapia, en constelaciones, en bioneuroemoción, en biodescodificación, en algunas psicoterapias, el coaching. Es importante que si ya tú eres terapeuta, vivas y pongas esto en tu prioridad.
poner ese margen, ese cuadro de tu florecimiento, de todo lo que hemos hablado. Y también saber poner límites saludables, porque yo no puedo enseñar a nadie a poner límites si yo misma no sé poner límites saludables en mi vida. Lo segundo es que si ya tú eres una psicoterapeuta experimentada, una coach experimentada, que ya trabajas, estás incorporando estas herramientas también en tu propia vida, que puedas mandar este encuadre en tus acompañamientos de uno a uno, que puedas crear ese encuadre también en identificar la violencia invisibilizada, dar herramientas de autorregulación, de poner límites. Acá nosotros vamos a trabajar mucho con el elemento de Carl Gustav Jung y la sombra. Vamos a trabajar con la sombra y vamos a hacer algunos ejercicios también ahora con la sombra. Cómo nosotros tenemos que empezar a abordar. Ahí tenemos dos ejercicios desde la psicoterapia, desde llamar al elemento y al arquetipo del psicoanálisis, que le llamamos nosotros la sombra, la parte oculta, lo instintivo, la forma en la que yo tengo que sobrevivir y supervivir por encima de todo. Entonces, allí es donde nosotros tenemos que ir indagando. La sombra ciertamente es un elemento de Carl Gustav Jung que nos habla de poner límites, saber decir no, sacar esa parte integrada, porque ya nos decía Aristóteles, enojarse no es malo, pero enojarse con la persona indicada, en el momento indicado, en la justa medida y por el justo merecido, eso es de sabios. Y eso es saber poner límites. Y puedes ser madre, puedes ser acompañante, puedes tener hijos, puedes ser la persona indicada. Pero tienes que ir liberando responsabilidades, tienes que ir delegando responsabilidades. Y si la familia se cae, pues qué pena. Si los engranajes no funcionan, pues qué pena. Nos va a tocarnos caernos todos juntos y luego levantarnos todos juntos hasta que nos vayamos amoldando. Porque es necesario que estas violencias invisibilizadas que se ejercen sobre la mujer sean habladas, sean dichas. Violencia no es solamente golpes, no es puñetes, no es patadas. La mayoría de las mujeres seguimos viviendo violencia invisible, tapada. ¿Por qué? Porque no se nos escucha, porque nos segundeamos a nosotras mismas, porque no florecemos en nuestro elemento humano, personal, y que tenemos ese derecho a crecer, a florecer profesionalmente, a florecer personalmente, a florecer socialmente, a florecer en todas las áreas de nuestra vida. El ser madre no tiene por qué ser un límite. El llevar un hogar, el tener un esposo, el tener hijos, no tiene por qué ser un límite. Allí nosotras tenemos que aprender a generar esos límites, a darnos ese derecho a sentirnos merecedoras de la paz, a sentirnos merecedoras de vivir en paz y de vivir en nosotros, de ser merecedoras de respeto, de tiempo, de amor y de cuidado. Si la familia, que es un vínculo, no me ofrece eso, no me ofrece amor, no me ofrece vínculo, no me ofrece cuidado, no me ofrece conexión, pues no estoy haciendo nada allí. Por eso es que el alto índice de mujeres separadas aumenta, porque las mujeres ya estamos cansadas de la violencia invisibilizada, tapada, no vista. Entonces, uno critica y dice, pero tú eres más mujer que madre, o tú por tus egoísmos dejas ir a usted buen hombre. No, 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 no. Acá sí que tenemos que empezar a darnos cuenta, y esto está datado por grandes libros. Yo les estoy hablando esto del psicoanálisis, les he citado algunos libros de lo que es violencia y lo que nosotros no estamos reconociendo como violencia. Es fundamental que comencemos a ver esto. De repente este es el primer momento que escuchas esto, que tú no sabías que realmente era violencia. De repente estás descubriendo ahora este ámbito de las tres violencias. Y si es tu caso, ya sea que seas profesional del acompañamiento, en caso que lo seas, es importante que empieces a ejercer esta visión. Y en caso que no seas profesional del acompañamiento también. Pero si tú acompañas, esto tienes que incorporarlo en ti, esta cualidad, y que cuando tú ofrezcas el acompañamiento, puedas ver también en tu cliente, consultante, paciente, lo que tú quieras, darle ese enfoque. De otra manera, si tú no consideras estas variables en el análisis del caso de tu paciente, puede que acabes dándole estrategias para gestionar su rabia, cuando probablemente es una rabia genuina que está queriendo defenderse de la violencia invisible. Por favor, no nos pongamos del lado de quienes ejercen la violencia. Por favor, no acallemos una rabia justa, no acallemos una indignación justa de alguien que se está viendo presa de la descalificación, de la negligencia, presa de toda esta carga mental, y le ayudemos a que pueda gestionar sus emociones para cargar más
Eso no es nuestro rol. Nosotros en esto tenemos que hacer un énfasis en que todas las personas que son facilitadoras lleven esto. De otra manera podemos comenzar llevando a paz mental, a mindfulness, a personas que no quieren paz mental, que tienen que poner límites, porque la violencia por su propia naturaleza es errónea, es involutiva. Así que bueno, esto es violencia y tal vez tú no lo sabías. Excelente. Ahora, como vamos a tener esta parte práctica para poder cuidar de nosotros, para poder atender a nosotros y para también darnos ese autocuidado, ese autotiempo para nosotras, para aprender a poner esos límites también saludables. Quiero hacer una práctica de conexión. Quiero que te concentres. Voy a poner una musiquita. Concéntrate y vamos a entrar a la práctica del autocuidado. Tener más tiempo para nosotras y trabajar con ese autocuidado. Quiero que cierres los ojos. Quiero que puedas entrar a un estadio contigo misma. Quiero que vayamos activando esas zonas de nuestro sistema nervioso que se llaman sistema de calma y de afiliación. Así se llaman, sistema de calma y afiliación. Este sistema nos va a permitir regular emocionalmente. Nos regula las amenazas. Nos permite disminuir el estrés, cuidarnos y conectar con nosotros. Sistema de calma y afiliación. La tenemos en el cerebro y la neurociencia lo llama. Les voy a ofrecer una serie de movimientos. Te recomiendo que puedas cerrar los ojos. Si tienes lentes, te lo quitas. Vamos a hacer algunos gestos y algunas acciones para activar este sistema de calma y afiliación. Te invito a sentarte y vamos a comenzar con poner la espalda en una posición cómoda, recta. Si la espalda está encorvada, no nos deja respirar. Es una posición que sea erguida, pero relajada. Y vamos a ir ahora, si quieres cerrar los ojos, lo haces por unos instantes, llevando la mano izquierda a la mejilla izquierda. Así activamos el sistema de calma. Y vamos a experimentar ahí. Cierra los ojos, ese tacto con la mejilla izquierda, notando las siguientes variables. Nota la temperatura de tu cuerpo. Nota la sensación de soporte. Nota la sensación de la piel de tu mano con la piel de tu pómulo, la suavidad. Y ve notando cuando ofreces este gesto de tacto, dejando la mano allí. Te voy a invitar a llevar tu mano derecha a tu mejilla derecha, como si tu rostro descansara en una pequeña vasija. Notando la temperatura, notando el tacto, notando la suavidad. Incluso puedes imaginar que de tus manos surge buena voluntad hacia ti, es decir, un deseo de voluntad, que de tus manos surge cariño hacia ti. Y ve notando cómo se siente tu cuerpo, tus emociones. A continuación te invito a llevar tu mano izquierda al pecho, al área del corazón donde tú intuyes, y luego llevar tu mano derecha sobre la mano izquierda, como si protegieras esa parte del cuerpo que es tan importante y tan vulnerable. Esta parte del cuerpo muchas veces experimenta las emociones. Puedes incluso ofrecerte un masaje ligero en esta parte. Imaginar que de tus manos surge cariño, ternura. Puedes incluso ofrecerle a tu corazón algunas frases de gratitud, de amor. Frases como: gracias corazón por todo tu trabajo.
Gracias, corazón, por estar latiendo día y noche. Que estés bien, corazón, que tengas fuerza, que tengas salud. Y a continuación vas a llevar tu mano derecha a tu abdomen, tu mano izquierda sobre tu mano derecha en el abdomen, el chakra del plexo solar. Y te voy a invitar a que notes esta contención. También puedes imaginar que tus manos surgen buena voluntad y cariño, ternura. Desde el estómago, el abdomen en general, se experimentan muchas emociones desafiantes como el miedo, la ansiedad. Te invito a llevar a esa parte del cuerpo amorosamente y ve notando lo que va ocurriendo en tu estado mental, en tus emociones. Inhalas, exhalas. Nota cómo se experimenta ofrecerte ese tacto y sobre todo nota cómo se siente dedicarte a ti tiempo. Tomar la decisión de cuidarte y de aliviarte. Ahora te voy a invitar a llevar tu mano izquierda en el hombro derecho y con tu mano derecha como si te ofrecieras un abrazo. Abrázate. Inténtalo, abrázate. Puedes cerrar tus ojos por unos instantes. Te invito a hacerlo. Siéntete. Este abrazo puedes explorarlo desde diferentes niveles de presión. A veces necesitamos un abrazo fuerte o un abrazo suave con algunas caricias. Te invito a explorar. Puedes sentir y puedes mover los dedos sintiendo ese abrazo y ve notando tu experiencia. Tal vez surjan en tu mente algunas frases, tal vez puedas evocar algunas frases de autocuidado. Te invito, así es que estas surgen, a ofrecerte algunas frases. ¿Cómo? Estoy para ti, aquí estoy para ti, yo te cuido. Frases como, estamos seguras, para mí ya eres suficiente, te amo, me amo, cuentas conmigo pase lo que pase. Y ve notando la experiencia de tu cuerpo, tus emociones, la experiencia de tu mente. Y por último te voy a invitar a que hagas algún gesto, que puede ser alguno de estos gestos, que puede ser un gesto personal que para ti signifique autocuidado, que signifique cariño. Te invito a ofrecerte algún gesto que te comunique cobijo, caricia, paz. Cuando estés lista, ofrécete este gesto. Junto con frases que te hagan experimentar cuidado, cariño, tranquilidad. Y ve notando qué ocurre, qué experiencia. No es solo emocional, es un estado mental. Es un estado de autorregulación. Y ahora, poco a poco te voy soltando estos gestos. Te invito a soltar y con los ojos cerrados, te invito a mover tu cabeza, lado izquierdo, lado derecho, círculos hacia el frente. Te invito a mover tus hombros también, como si te ofrecieran un masaje, el movimiento de tus hombros.
Te invito a estirar tus brazos al frente, arriba, a bostezar si quieres bostezar. Expande. Quiero que expandas los brazos, que tires hacia atrás. Siente la energía de la expansión, el cuerpo expandido, y muévete para un lado, para otro lado, y siente esa expansión. Sintiendo esa expansión, quiero que digas: yo soy, yo existo. Manos arriba, manos abajo, manos arriba. Tiramos para atrás los brazos, manos con los costados. Expande. Esto es un elemento de expansión, de permiso, de un espacio para ti. Tengo un espacio para mí. Vivo y ocupo un espacio en mí. Consiéntete, apapáchate, tranquila. Siente eso. Siente eso. Quiero que me digas si realmente, normalmente este tacto, este cariño, es la primera vez que lo haces. Normalmente ese tacto y ese cariño lo damos a otros. Cuando nuestro hijo necesita ese cariño, se lo damos. Cuando la pareja necesita, se lo damos. Pero para nosotros, no nos los damos. Quiero que veas allí cómo ese amor genuino nos los damos a nosotros mismos. Si es la primera vez que nos damos ese espacio, interesante. Ver cómo no tenemos tiempo para darnos este autocuidado, para acariciar nuestro rostro, para acariciar nuestro cuello. Esta es una de las prácticas que nosotros trabajamos en mindfulness, también en estados de paz, y estamos dedicando compasión a nosotras mismas. Compasión que regularmente las dirigimos a otros. Pero te tengo una noticia: darnos compasión a veces se ve con recelo. Darnos cariño, darnos ternura, a veces se ve mal. De hecho, darnos cariño y ternura a veces se ve como egoísta. No sé si alguna vez lo has escuchado. No te des tanto tiempo para ti. Hay muchas cosas que hacer. No seas egoísta. Sé buena madre, sé buena pareja, sé buena hija. Siempre se nos pide que demos, que demos, que demos. Por eso decimos que hacer estas prácticas nos da compasión a nosotras, y son prácticas revolucionarias, son prácticas subversivas. ¿Qué significa subversivo? Esto significa que estás poniendo en peligro el orden de las cosas. Subversivo es que estás poniendo en riesgo el status quo. ¿Qué es el status quo? Tu tiempo, tu energía es para todos menos para ti. O podrías verlo como vanidoso, dedicarte tiempo y energía. El que nosotros hagamos una pausa para dedicarnos a nosotros, estamos invirtiendo, estamos poniendo el riesgo a otra persona, porque tu tiempo y tu energía no te pertenece a ti, le pertenece a otros. Y eso, que tu tiempo, tu energía y tu cuidado no te toque a ti, solo le toque a otros, se llama violencia. Esa es violencia. El que tú no te puedas dar ese espacio, el que tú no te puedas dar ese tiempo. Por este Día Internacional de las Mujeres, insto a todas a que podamos comenzar con esa nueva visión ante nuestra vida, con esa nueva visión de conectar con nosotras mismas. El día de hoy he querido dar esta conferencia de lo que es violencia encubierta, de lo que es la integración constelando la violencia, de lo que es la sombra, de lo que es la indefensión aprendida, y cómo nosotros hemos regulado todo esto. Porque si bien hay un cuento de Jorge Bucay que nos habla mucho de la indefensión aprendida, tenemos que derribar muchos programas mentales que nos han hecho sentir que no podemos defendernos y que vivimos en violencia pasiva constantemente. Estas 129 mujeres que han muerto asfixiadas en una fábrica textil, siendo explotadas y que fueron quemadas allí, se sigue viviendo a diario con la violencia encubierta que siguen viviendo muchas mujeres y claro, también hombres. Pero hay que hacer hincapié, no podemos ser parte de estas
herramientas y técnicas de regulación emocional sin antes enseñar a los clientes